Voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley y Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos. Os saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Así lo mencionó el apóstol Pedro. La Voz de la Reforma, mi apreciado hermano televidente, viene con un programa de amonestación. La Voz de la Reforma viene con un programa de reprensión, con un programa de exhortación a todo el cristianismo de hoy. La Voz de la Reforma no tiene, mis amados hermanos, ninguna enemistad con nadie. Su único objetivo es de hacerte conocer la verdad, de sacar las escamas de los ojos y romper las cadenas de la opresión y de todas las sectas religiosas que existen en nuestro tiempo. La Voz de la Reforma, mi apreciado hermano, no tiene pues ninguna enemistad con ninguna denominación religiosa. Más al contrario, el único objetivo es sacar las escamas de tus ojos y hacerte conocer la verdad, la verdadera doctrina que menciona las Sagradas Escrituras, basado por medio de los señores apóstoles y de los profetas. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha no es entre seres humanos, aunque así pareciera que fuera, pero sin embargo la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que la lucha es contra las potestades, los espíritus malignos de los aires, es decir, Señor, que dirige la mente de los líderes religiosos, de todas las sectas religiosas que existen
hoy en día en la cristiandad, con sus falsas doctrinas, enseñando al pueblo. Para enseñar al pueblo, Señor, la voz de la Reforma se encuentra en el aire durante 7 años por este mismo canal, tratando de demostrarlos a cada uno de ustedes la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que va a redondear en tu salvación, mientras que la enseñanza de los señores pastores y los señores reverendos no te lleva a la salvación, más al contrario, te lleva hacia la destrucción, por cuanto con ellos se encuentra la apostasía. Cuando Cristo vino, mi apreciado hermano, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo vino, Señor, los líderes judíos, así como también el pueblo a quien nuestro Señor enseñaba, Señor, no lograron comprenderlo, las enseñanzas, las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Increíble, no lograron comprenderlo. Es que la lucha no es contra carne ni sangre, que aparentemente pareciera que fuera, porque a veces los mensajes son duros y fuertes, como la que dio nuestro Señor Jesucristo también. Pero cuando vino el que es el camino, la verdad y la vida, mis amados hermanos, los líderes religiosos judíos de aquel tiempo, como también el pueblo, no lograron comprender las enseñanzas, las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. No lograron comprender, ellos rechazan, porque su doctrina de Cristo chocaba en la mente de ellos, en la mente de los líderes religiosos, en la mente de los señores, de toda la multitud que le escuchaba, chocaba la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos perfectamente que la lucha no es contra carne ni sangre, pero aparentemente parece que se estuviera luchando entre personas, pero no, porque cuando vino nuestro Señor Jesucristo, los líderes religiosos, así como el pueblo, no lograron entenderlo a nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Había una lucha entre las enseñanzas doctrinales de Cristo con las enseñanzas doctrinales de los líderes religiosos de aquel tiempo. Había una lucha, una pugna. ¿Y quién es el que hablaba la verdad? Era Cristo, pero los líderes religiosos no lograron entenderlo. Chocaba en la frente de cada uno, de Caifás, de Anás, de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes y del pueblo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Algo estaba ocurriendo, como la que está ocurriendo hoy en día, como la que ocurrió durante toda la historia de la iglesia, porque la lucha no es contra carne ni sangre, mi apreciado hermano. ¿Quién estaba detrás de todos estos líderes religiosos del pueblo que no querían escucharle a Jesucristo? No podían comprender su doctrina. Frente a esta situación de rechazo de la verdad y discusiones que constantemente tenía Jesús con ellos, así como ahora, así como en la Edad Media, Señor, siempre hubo siervos de Dios que hablaban la verdad, pero parecería que la lucha estaba entre personas, pero no, así como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos que a nuestro Señor tampoco lo entendieron, su doctrina, su enseñanza era rechazado por los señores líderes religiosos de su tiempo. Pero la lucha no es contra carne ni sangre, lo vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Frente a esta situación, mi apreciado hermano, de nuestro Señor Jesús, del rechazo de la verdad y discusiones que constantemente tenía Jesús, en donde la lucha no es entre carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de los aires, que dirige la mente y dirige las enseñanzas y tuerce las escrituras, es decir, es en contra de ellos la lucha. Frente a esta situación, Jesús les dijo la verdad. ¿Quién era el que les dirigía la mente de estos señores?
¿Quién era el que estaba detrás de todo este engaño con los líderes religiosos y con el pueblo judío? Les dijo Jesús, ¿quién creían que mientras decían que creían en Dios, sin embargo estaban en contra de Dios los judíos? En el libro de San Juan, mi apreciado hermano, en el capítulo 8, verso 43 y verso 44, las Escrituras, Jesucristo tuvo que desenmascararlos. ¿Quién es verdaderamente el que estaba detrás de todo esto y por qué los líderes judíos y el pueblo entero no podía entender el lenguaje de Cristo, la enseñanza de Cristo, la enseñanza de aquel que es la verdad, el camino, la verdad y la vida? Y aquel que es el camino, la verdad y la vida, les dijo por qué es la que ellos no lo entienden a él. Eso les dijo y les dolió bastante probablemente. ¿Qué es lo que dijo capítulo 8 del libro de San Juan? Lo vamos a dar lectura, verso 43 y verso 44 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta nuestro Señor Jesús. ¿Por qué ustedes no entienden? ¿Por qué cuando predico a otra gente de otras naciones que viven en Jerusalén comprenden? Pero ¿por qué ustedes no entienden? ¿Por qué no comprenden? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mis palabras? El versículo 44 da la respuesta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa es la respuesta que da nuestro Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que está diciendo acá Jesús es la verdad. Y la verdad era que las razones por las cuales los judíos no lo entendían a nuestro Señor Jesucristo y eran constantemente rechazados toda la doctrina de Jesús por los líderes religiosos de su tiempo y por el pueblo entero. ¿Cuál era el problema? El problema que detrás de ellos existía otro ser que dirigía su mente, que dirigía, Señor, sus enseñanzas, que dirigía, Señor, su cabeza, su cerebro. Ese ser que estaba ahí es, como dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bastante fuerte el mensaje de Jesús. ¿Por qué ustedes no me entienden? ¿Por qué ustedes no me comprenden? ¿Por qué ustedes no aprenden las enseñanzas que yo les hablo, mi lenguaje? ¿Por qué no entienden? Porque vuestro padre es el diablo. Así les dijo el Señor. Pero parecería que estaba luchando contra carne y sangre. Pero la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de los aires. Hoy también se repite la historia, mis amados hermanos evangélicos, católicos, israelitas que nos están viendo en este momento por este canal. Parece que la lucha fuera entre hombres que estamos peleando, pero no, mi apreciado hermano, la lucha es contra las huestes espirituales de los aires, contra las potestades de las tinieblas que dirige las mentes de los líderes religiosos. Es contra ellos que se está luchando y no es contra la persona con quien se habla y con quien se enseña. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no comprenden? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así les dijo nuestro Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que ocurría? La lucha no era entre carne y sangre. La lucha es contra las potestades de las tinieblas, mis amados hermanos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es Jesús que está hablando, el que es el camino, la verdad y la vida. No podemos poner en duda la palabra de nuestro Señor. Él les dijo, vuestro padre es el diablo. Ese diablo que está detrás de ellos. Ese es el diablo que dirige su mente, que dirige su estudio y entienden diferente y tuercen las escrituras. Ahí tenemos, por ejemplo, católicos.
a los sacerdotes, los pastores en las iglesias evangélicas, los pastores en las iglesias israelitas. ¿Por qué no entienden los israelitas? ¿Por qué están totalmente equivocados los israelitas? Porque detrás de ellos y de todos los líderes religiosos está el diablo. Jesucristo les dijo bien claro. Jesús les dijo así, con unas palabras bastante fuertes y duras, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ojo acá, él ha sido homicida, o sea, él destruye, mata. Ese es él, el diablo, su padre de estos líderes religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, que aquellos, ¿por qué no le entendían a Jesús? Porque no permanecieron en la verdad. Porque el que les dirige su mente no es Dios, aunque para ellos creen que están creyendo en Dios. Sin embargo, su padre de ellos es el diablo y Satanás. Él ha sido homicida desde el principio, dice la Biblia, y ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste eso. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, o sea, no tiene la verdadera doctrina, no ha permanecido en la verdad. Cuando habla, de lo suyo habla, porque no hay verdad en él, dice las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla, mentiras de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Así mencionó nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo claramente lo que acabamos de explicar, que detrás de ellos estaba el diablo, Satanás, y es él que en ellos creen. Por eso no podían entender la verdad que Cristo enseñaba. En sus cabezas reinaba Satanás. En sus cabezas de estos señores reinaba nada menos que el diablo y Satanás. Esa es la razón por las cuales los líderes religiosos no comprendieron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esto se repitió vez tras vez a lo largo de la historia. Las grandes reformas han sido llevadas a cabo por hombres dirigidos por Dios, pero los líderes religiosos de su tiempo nunca supieron entenderlo. La Biblia dice que el diablo es homicida desde el principio, y eso es lo que ocurrió durante el tiempo de Jesús, durante el tiempo de los apóstoles, durante el tiempo de la Edad Media. Él ha sido homicida y sigue siendo homicida, y ahora, Señor, usted va a verlo a estas iglesias que siendo homicidas como sus padres fue homicida. La Biblia lo menciona así. Jesús también les dijo que el diablo era homicida desde el principio, es decir, su método de hacer prevalecer sus mentiras del diablo era denunciándolos, era acusándolos, era, Señor, persiguiéndolos. ¿Cómo defendieron los judíos su doctrina? ¿Cómo defendieron los judíos su doctrina? Su doctrina ellos lo defendieron, Señor, denunciando, acusando, buscando el apoyo del poder civil. Así defendieron, Señor, los líderes religiosos, porque detrás de ellos estaba, como vuelvo a repetir, Satanás, el diablo. Vuestro padre es el diablo, dijo nuestro Señor Jesucristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Acuérdate, mi hermano, ¿cómo quiere Satanás hacer prevalecer su doctrina falsa? A través de acusaciones, a través de persecuciones, a través de muerte, de encarcelamiento, porque es homicida. Todas sus mentiras quiere que prevalezca, pero a través o utilizando
ese tipo de forma para poder prevalecer su mentira. Eso es lo que ocurrió en nuestro tiempo de nuestro Señor Jesús y en todas las edades, y hoy en día volverá a ocurrir, mis amados hermanos, y usted va a ser testigo entre esta lucha aparentemente de hombres con hombres, entre personas, aparentemente, vuelvo a repetirte, pero no, es la lucha que está detrás de ellos. Satanás, el diablo, con sus falsas doctrinas, él es el que ha dominado sus mentes, él dirige su cerebro, él dirige sus mentes. Y bien claro les menciona que él ha sido homicida desde el principio. Y eso es lo que ocurre. Jesús le dijo que el diablo que estaba detrás de ellos dirigía sus mentes y sus acciones. Era homicida desde el principio. Y este principio de homicidio les metió, Señor, el diablo en su cabeza contra Cristo. Y este principio de ser homicida les metió el diablo en su cabeza. ¿De quiénes? De los líderes religiosos, tanto del tiempo de Jesús como después del tiempo de Jesús, y hoy también va a suceder lo mismo. Él es homicida, así lo dice, y entonces por esa razón le encontramos en el libro de Juan capítulo 11, verso 47, porque él es homicida, mi apreciado hermano. Eso, por esa razón, él quiere realizar esa tarea. En este principio de homicidio les metió el diablo en su cabeza contra Cristo. A los líderes religiosos, al no poder defender la falsedad de su doctrina con la Biblia, al no poder defender la verdadera doctrina con la Biblia, el diablo les metió en la cabeza lo que es él, homicida. Entonces salió la idea de acusarlo, denunciarlo ante las autoridades terrenales y matarlo. Siempre fue así, mi apreciado hermano. Vamos a dar la lectura en el libro de San Juan capítulo 11, verso 47 y verso 48, que es lo que nos dice. Pero vamos con el verso 47 para que usted vea ese homicidio que es Satanás. Se metió en la cabeza de los líderes judíos de su tiempo, como se metió en su cabeza de todos los líderes posteriormente a ellos, y ahora también ya se está metiendo en la cabeza de los líderes religiosos de nuestro tiempo. Lo damos lectura el 47, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahí Amén. está. ¿Te das cuenta? La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Amén. Y Jesús les dijo que vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Toda su doctrina falsa lo quiere defender, cometiendo atrocidades a viva fuerza. Eso es lo que ocurre. Amén. Por eso Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, que ya lo hemos dado lectura. Ese versículo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por esa razón, mi apreciado hermano, ahora vemos nosotros a los líderes judíos ya en su cabeza metido eso que Jesús les dijo. Él es homicida. Por eso el diablo les metió en su cabeza que lo que tienen que hacer es utilizar la fuerza, pedir el apoyo del poder civil, denunciarlo para poder defender su doctrina, porque no podían defenderlo su doctrina con las sagradas escrituras. Por esa razón le encontramos en el 47 donde dice: entonces los principales sacerdotes, ahí tienes, mi hermano, ahí está. Esto si lo actualizamos para ahora, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en concilio, el diablo
les metió en su mente el principio del homicidio, eso que Jesús ya les había dicho, y se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos con este hombre? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Hace muchos señales, está hablando contra nosotros, está diciendo cosas contra nosotros. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos con Jesús de Nazaret? Si lo dejamos, a ver el verso 48, ¿qué dice? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Amén. Muy bien. Con estos versículos, mi apreciado hermano, queremos que usted comprenda y entiendas, mi querido hermano católico, evangélico, israelitas. Diferenciamos así porque los evangélicos son distintos que los israelitas, y los israelitas no son cristianos. Es una iglesia totalmente falsa, mi apreciado hermano. Entonces vemos nosotros aquí que quiero que comprendas que la lucha no es contra carne ni sangre, que aparentemente parecería que así fuera, y que detrás de todos ellos es Jesús quien los desenmascara, y gracias a Jesús, a las palabras de Jesús dichas en Juan 8, 43, 44, que ya le hemos dado lectura, mi apreciado hermano, sabemos perfectamente que la lucha no es entre las personas, que la lucha es más bien contra las huestes espirituales de los aires, contra las potestades de las tinieblas. Pero parece que estuviéramos luchando entre persona y persona. Es Jesús quien nos trae la luz y nos dice que no es así. No estamos luchando entre persona y persona. Jesús no luchaba entre él con los líderes judíos y con el pueblo, no, sino que Jesús luchaba contra aquel que estaba detrás de los líderes judíos, contra aquel que estaba detrás del pueblo, que no quería que entendieran, comprendieran la enseñanza de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pues los va a desenmascarar diciéndoles pues que vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Lo que le está diciendo, mis amados hermanos, es que verdaderamente entre nosotros no deberíamos de pelear, pero hay alguien que está detrás de ustedes, que dirige tu mente, que dirige tu cerebro, que dirige tu enseñanza, que tuerce la escritura y piensan que están adorando a Dios cuando no lo están adorando. Y entonces parece que se estuviera luchando contra la persona, cuando en realidad lo que se está luchando es contra aquel ser que está detrás de esa persona. La voz de la Reforma, mi apreciado hermano, está luchando así, de esa manera, no contra la persona, sino contra ese ser que se llama el diablo y Satanás, que está detrás de todos estos líderes religiosos, tanto católicos, evangélicos, como israelitas, que están detrás de ellos, Señor, que se llama el diablo y Satanás. Y cuando ellos no podían demostrarlo a Jesús con las Sagradas Escrituras, no podían, como no pueden ahora, como no pudieron en la Edad Media, mi apreciado hermano, en las reformas, entonces buscaron el apoyo del poder civil. Sí, y miren cómo Satanás les metió en su cabeza lo que Jesús dijo: Él es homicida. Y por eso, Señor, comenzaron a pensar eso ya, hacer con Jesús. Por eso menciona el 47. Entonces los principales sacerdotes ya se les metió a su cabeza. ¿Pero quién les metió en su cabeza? El que está detrás de ellos, lo que te estaba mencionando, la que está detrás de ellos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos
reunidos en concilio, dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué hacemos? Ya estaba el principio de homicidio en su cerebro de estos líderes religiosos. Mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial y luego vamos a continuar con este estudio. Avisa a tus hermanos, tus vecinos, que vean el programa. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos nuevamente retornando después del corte comercial. Decíamos, mis amados hermanos, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de los aires, contra las potestades de las tinieblas, o sea, contra el diablo. Esa lucha, la forma como lo vemos en los tiempos de Jesús, es la misma manera se ve con los apóstoles en la Edad Media y también ahora en nuestro tiempo. La historia de la iglesia vez tras vez se repite lo mismo. Los líderes religiosos siempre son dominados por detrás de ellos por aquel que es el padre de las mentiras. Por eso surgen reformas como la que está surgiendo ahora en todo el mundo. Y surgió en los tiempos de nuestro Señor Jesús con nuestro Señor Jesucristo. El movimiento de Jesucristo. Los líderes judíos no lo entendían, su lenguaje, su doctrina, sus enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Los líderes judíos que venían de la escuela de los rabinos, de la escuela de los profetas, que según ellos eran entendidos en las Escrituras, pero sin embargo, cuando vino aquel que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, no lo entendieron. Más bien, Señor, las enseñanzas de Él chocaban en su cerebro, porque sus enseñanzas de ellos era contrario a la enseñanza que tenía nuestro Señor Jesucristo. Cansado Jesús ya de ser no entendido por estos líderes religiosos y por el pueblo que más creían en sus líderes religiosos que en Jesucristo, mis amados hermanos, Jesucristo lo va a desenmascarar. ¿Qué es lo que le va a desenmascarar? Lo mismo que habló el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ni ahora tampoco. La voz de la Reforma no tiene enemistad contra nadie. Lo único que quiere es hacerte conocer la verdad, la verdadera doctrina, para que usted se salve. Pero la verdadera doctrina choca en usted, en su cerebro, choca en su frente, choca, no lo puedes entender. Amén. No lo puedes comprender. Amén, sí, Señor. Eso es lo que ocurre, mis amados hermanos, y así ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que, para que se den cuenta ellos, les dijo: ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué ustedes no entienden mi doctrina? ¿Por qué ustedes no entienden mis enseñanzas? Y les va a decir la razón, para que se den cuenta. La razón era porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así es, ustedes son hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer ustedes. ¿Y cuál es el deseo de vuestro padre? Que sus mentiras se defiendan, sus dogmas, sus mentiras, sus doctrinas falsas se defiendan, Señor, no con la Biblia, sino buscando el apoyo del poder civil. Eso es lo que hicieron siempre los líderes religiosos. Cuando no pueden con la Escritura, con las Sagradas Escrituras, con esto se debe defender la verdad. Si dicen que tienen la verdad, que lo demuestren con la doctrina, con la Biblia. Pero si van a querer demostrar su domingo, por decir, o ser su pastor o el diezmo, buscando el apoyo del poder civil, Señor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que los judíos hicieron. Y miren lo que sucedió con Jesús. Eso mismo ocurrió en todas las edades. Jesucristo le dijo: Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ustedes son, tu padre es Él. La doctrina que tienen es de Él. Y ustedes no han permanecido como Él en la verdad. Y no podían demostrarle con las Escrituras. Entonces Él es homicida. Ese ser homicida les metió en su cabeza a los líderes judíos como sacerdotes y sumos
sacerdotes. Con esa ideíta ya del diablo y Satanás que estaba detrás de ellos, Señor comenzó entonces a actuar estos señores ya. Bien claro lo que Jesús les había dicho. Juan 11, 47, 48, les vamos a dar lectura a ver qué dice el verso 47. Luego ahí nos quedamos. ¿Qué dice el 47? El verso 47, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Amén. Ya tienen ese gusanito del diablo y Satanás en su cabeza. No podían demostrar con las escrituras, pero sí querían hacer otra cosa para que puedan sus dogmas y sus creencias, sus doctrinas falsas, Señor, prevalecer sobre la enseñanza de la verdad. Y ellos entonces, con intenciones negativas, acordaron un concilio, una reunión entre puros sacerdotes y sumos sacerdotes. Y el 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio, ¿ve? Y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué hacemos con Lutero? ¿Qué hacemos con Juan Jos? ¿Qué hacemos con Jerónimo? ¿Qué hacemos con los valdenses? Amén. ¿Qué hacemos con los albigenses, con los hugonotes? ¿Qué hacemos con Juan el Bautista? ¿Qué hacemos con Pedro, con Pablo, con Juan, con Marcos? ¿Qué hacemos? Porque ellos nos van a tumbar. Nos van a tumbar a nosotros, que somos los líderes religiosos. Y todo el pueblo se va a ir detrás de ellos. Y miren el 48. A ver, vamos a darle lectura al verso 48. Amén. ¿Qué es lo que dice? Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Muy bien. Amén. ¿Qué insinuaban, mi apreciado hermano? El 48. Si le dejamos así, todos van a creer en él. Y nos van a descubrir nuestros errores y vamos a quedar como mentirosos. Como la que verdaderamente son. Mentirosos y explotadores. Y no te pierdas el día de mañana, mi apreciado hermano. Mañana vamos a demostrar un video en donde nuestros hermanos evangélicos, y hemos dicho que no hay que creer en el pastor, y ahora más tardecito vamos a estar viendo. La Biblia dice que no tenemos que creer en el pastor. Han sido estafados nuestros hermanos pentecostales en Lima con muchos millones de soles por los pastores. Ya te hemos mencionado, Señor, ya desde tiempo atrás, durante 7 años, que los pastores que lo único que quieren es tu dinero, es el diezmo, son tus posiciones, es tu bolsillo, tu billetera, tus propiedades. Eso es lo que quieren los pastores. Son mentirosos, ladrones, salteadores. Mis amados hermanos, amén. ¿Cuántas veces ha hablado la Reforma? Amén, sí, Señor. Y mañana te vamos a demostrar qué es lo que han hecho estos pastores evangélicos. Han estafado a nuestros hermanos. Por eso no tenemos por qué creer en los pastores. Amén. Y miren a estos líderes religiosos. Ahora Jesús, Señor, mi apreciado hermano, no es la lucha contra carne ni sangre. A estos hermanos que están queriendo, estos señores que están queriendo ahora hacer un concilio y dijeron, ¿qué haremos con Jesús? Claramente insinúan en destruirlo a Jesús. Y es por eso que la lucha no es contra carne, más bien es tratar de salvarlos a ellos. Eso tiene ese asunto, la Reforma también, de querer salvarlos también a estos los líderes religiosos. Tienen oportunidad todavía, pero ellos no se dejan salvar porque han caminado ya demasiado en la mentira, han caminado mucho ya en el error. Y es bien complicado, hay que ser muy valiente
para decir que me he equivocado al pueblo, pedirle perdón al pueblo y Señor, y seguir las pisadas de nuestro Maestro. Entonces, miren lo que dicen. Entonces los principales sacerdotes, el diablo y Satanás, que es su padre y que es homicida, ya les metió en su cabeza a estos sacerdotes de querer hacerle algo a Jesús. Por eso se reúnen en concilio y las primeras palabras que dicen: ¿y qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya insinúa, así como su padre que es homicida, a cometer algo contra Jesús. Ya insinúa el verso 47. El 48, ¿qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Ya hemos leído. El 48 dice: si le dejamos así, imagínate, hermano, si lo dejamos así, ¿qué cosa insinúa mucho más todavía ahora? ¿Qué cosa quieren hacer con Jesús? ¿Qué cosa quieren hacer con Pedro, con Pablo, con Lutero, con Juan Jos? Si le dejamos así, o sea, no se le debe de dejar, se le debe de hacer algo. Algo tenemos que hacer contra estos hombres que ya se dieron cuenta de nuestra mentira, de nuestro error, por el Espíritu Santo, mi apreciado hermano. Amén. Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y nos destruirán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Y sabe qué cosa acordaron? Esa reunión, el verso 53, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué cosa acordó estos que eran hijos del diablo, que Jesús les dijo que él era homicida, y acordaron esto, lo que el diablo les dirigió su mente? ¿Qué cosa acordaron en ese concilio? Amén. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí está. Amén. ¿Acaso no es homicida? ¿Acaso los religiosos no matan? En todas las edades han sido los religiosos los perseguidores del verdadero pueblo de Dios. Amén. Ahí lo tenemos. Esa reunión terminó con esto, diciendo: entonces desde aquel día acordaron, dice, matarle a Jesús. Es homicida su Dios que tienen ellos. Es homicida. Amén. Así que, mi hermano querido, mis amados hermanos evangélicos, católicos, israelitas, si en su mente se les cruce la idea de denunciar, de acusar, de perseguir, de encarcelar, porque piensan que se está cometiendo algo, Señor, piénsenle dos veces, porque estarían dentro de los falsos, se estaría cumpliendo que son verdaderamente falsos. El día que vemos a un evangélico, a pastores evangélicos, buscando al poder civil o al poder judicial o al poder policial, no, al no poder defender con la Biblia la verdadera doctrina o su doctrina que tienen ellos, que son falsos, y ya le hemos dado muchas tareas a ellos para que demuestren, y hasta ahora silencio. ¿Saben por qué? Porque no existe, y ellos están creyendo en lo que no existe, y eso se llama apostasía, por boca de ellos mismos. Ellos nos han dicho pues así. ¿Qué cosa cree usted? Nos preguntan una cosa, pero eso no está en la Biblia. ¿Cómo te vamos a responder? Precisamente porque no está en la Biblia, están en apostasía, creyendo en doctrinas que no están en la Biblia. Esa es la razón, mis amados hermanos, por qué la voz de la Reforma viene con este mensaje de amonestación, de reprensión y exhortación a toda la cristiandad, a todos los líderes religiosos y a todo el pueblo, Señor. Miren el 57, 53, ¿en qué concluyó esta reunión? Entonces, desde aquel día, acordaron matarle. ¡Qué bárbaro! ¿Quién dirigía la mente de estos señores? Sin embargo, cargaban la Biblia. Sin embargo, dice que creían en Dios. Es que no están creyendo en Dios. Con esto se demuestra. Cuando tienen falsas doctrinas, no están creyendo en Dios, están creyendo en el padre de las mentiras, en el padre que es homicida y que la verdad no está en él están creyendo, mis amados hermanos. Y cuando se le mete en su cabecita de los líderes religiosos presentar denuncias,
entonces debes de saberlo que son falsos. Preséntenlo nomás, pero debes de saberlo que son falsos. Por eso te estoy enseñando, pero ¿tienes oportunidad de salvarte? Sí, mi apreciado hermano. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 1, qué es lo que nos menciona la Biblia, Señor, de este Satanás, el diablo, que insinúa en la mente de los líderes religiosos cuando no pueden demostrar con la Biblia su verdad, tratan de hacer algo como su padre es. Vamos a darle lectura, Mateo capítulo 27, versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice? Y el versículo 2 también lo leemos después. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ahí lo tienes. Otra reunión de los líderes judíos. ¿Por qué son los líderes judíos? Pues acá lo dice el verso 1 del capítulo 27 de Mateo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, ¿ve? Esos son los líderes religiosos, y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, aquel que los desenmascaraba sus mentiras, aquel que les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera te mostráis limpios y purificados, pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia. Entraron en concilio contra aquel que dijo: ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué ustedes no entienden mi doctrina, mis enseñanzas? ¿Por qué no me entienden? Porque vuestro padre es el diablo. Entraron en consejo por segunda vez. Capítulo 27 de Mateo. En la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Qué hacer contra Jesús? Había demostrado muchas señales que él era de Dios y que ellos habían caminado mucho en contra de Jesús ya. ¿Cómo demostrarlos ahora al pueblo? Entonces acordaron entregarle a muerte. Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Pueden los cristianos pensar en matar a alguien? Aquí está la respuesta, mi hermano. Sí, los líderes religiosos cuyo padre es el diablo, él es homicida desde el principio y les dirige su mente, y en sus reuniones sale la idea de denunciar, de encarcelar, de perseguir y de hacer todo esto para defender su mentira, defender su doctrina. Pero dicen que tienen el Espíritu Santo, imagínense. Dicen ellos que tienen el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, buscan otro poder. Buscan otro poder, el poder civil, para defender su doctrina. ¿Por qué no el Espíritu Santo los defiende? Si dicen que tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no el Espíritu Santo, o buscan el apoyo del poder del Espíritu Santo? Pero no, buscan el apoyo de otro poder, del poder civil, del poder terrenal. Eso es lo que ha ocurrido siempre, y eso es lo que va a ocurrir ahora también. Pero no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de los aires que está detrás de estos líderes religiosos de la cristiandad en nuestro tiempo. Tienes que saberlo eso, mi apreciado hermano, para que entiendas cuando la voz de la Reforma levanta su voz y habla fuertemente, entonces debes de saber que es el Espíritu de Dios más bien que les hace hablar así, el celo de Dios. Amén. Y que tener la idea de acusarlos, eso es la idea más bien de Satanás. Nunca el pueblo de Dios, nunca Jesús se fue a acusarles a los judíos que querían botarle al vacío, destruirlo, matarlo, ¿no? Y esto sabía Jesús lo que estaban haciendo estos judíos,
pero nunca Jesús se fue a buscar apoyo del poder civil. Nunca los verdaderos siervos de Dios buscaron apoyo del poder civil. Son los falsos siervos los que buscan apoyo del poder civil. Y encima dicen que tienen el poder del Espíritu Santo. Entonces, si buscan el apoyo del poder civil, entonces queda totalmente aclarado que lo que ellos supuestamente creen recibir no es el Espíritu Santo. Es el espíritu de los demonios que lo reciben. Es por eso que tienen esas reacciones en contra de los verdaderos siervos de Dios. Dice, venido la mañana, todos los sacerdotes, los principales y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle. ¿Entregarle a quién? Al poder civil. Acusarle y entregarle al poder civil con falsos testimonios, muchas veces mintiendo, ¿no? Para entregarle a muerte. ¿Qué es lo que nos dice el verso 2? Lo damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué dice el verso 2? Amén. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Amén. Muy bien. El versículo 2 dice, y le llevaron atado. Le agarraron, lo ataron. ¿Y le llevaron a dónde? ¿A dónde? ¿A un líder religioso? No. Le llevaron atado ante Poncio Pilato. ¿Quién es Poncio Pilato? Es el gobernador, la autoridad política, el gobernador. Eso es, buscaron el apoyo del poder civil, mis amados hermanos. La voz de la Reforma, con su forma y su manera de hablar y de decir las cosas, seguirá hablando hasta cuando estos señores hagan lo que tienen que hacer. Amén. Porque son falsos, lo harán igual exactamente como lo menciona acá, y lo entregaron a la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad política, el gobernador. Ahí está, para que fuera él sentenciado. Así, ¿qué es lo que buscaban? Acallar la verdad. Eso es lo que buscaban, callar la verdad, que la verdad se calle y que su doctrina de ellos prevalezca la mentira, porque caminaron mucho. Nos vamos ahora a dar lectura el Mateo capítulo 26, versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice? Capítulo 26, verso 4. Amén. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Amén. No podían demostrarlo. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Él ha sido homicida desde el principio y ustedes están creyendo en él. Jesús los desenmascara, mi apreciado hermano. Y aquí se confirma con Mateo 26, verso 4. Dice, y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Esto es lo que hicieron. Por eso Satanás es homicida. Por eso a Jesús lo mataron. Por eso lo mataron a Juan el Bautista. Por eso lo mataron a los apóstoles. Por eso lo mataron, Señor, en la Edad Media, las grandes persecuciones. A Juan Jos fue quemado vivo por la Iglesia Católica Romana, por hablar la verdad, por decir la verdad, por seguir el camino, el sendero de decir la verdad, así como Jesús dijo la verdad y por decir la verdad le llevó al Calvario, así también todos sus siervos de Dios de todas las edades, por decir la verdad, Señor, le llevó, Señor, a la muerte. Y así será también ahora. Los líderes religiosos de ahora harán lo mismo. Mis amados hermanos, nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando. No tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha es contra el que está detrás de todos los líderes religiosos, Señor, dirigiendo su mente, dirigiendo su cerebro, haciendo que tuerzan las escrituras y enseñando mentiras al pueblo. Contra ese personaje que es el diablo y Satanás, estamos luchando. Aunque pareciera que se está luchando contra personas,
Pero no es así, mi apreciado hermano. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Pero en todas las edades se ve lo que nuestros ojos ven, es la lucha entre personas. Pero no nos damos cuenta que la Biblia nos habla que la lucha es entre lo que está detrás de cada persona. O está Dios o está Satanás. En todas las edades, los líderes religiosos, confabulados con su pueblo, siempre fueron perseguidores y matadores. Siempre fueron. Así lo será también ahora. Los verdaderos siervos siempre fueron denunciados ante las autoridades terrenales. Si ustedes denuncian, por decir, a Martín Lutero, es porque ustedes son falsos y Martín Lutero es verdadero. El que denuncia, prácticamente se aclara el asunto, y es el falso el que denuncia. Y el denunciado es el verdadero siervo. Si ustedes en este tiempo, y se tiene que cumplir, mis amados hermanos, van a denunciar, entonces quedará aclarado como los falsos y los verdaderos son los que a aquellos ustedes los denunciaron. Ustedes como falsos y nosotros como verdaderos. De lo contrario, si no denuncian, esto queda todavía en stand-by. Pero se tiene que cumplir la profecía. Ustedes van a desarrollar ese papel. Para eso están los pastores. Los pastores yo los he puesto con una finalidad de cuidar, pero ahora tienen otra finalidad que ya te vamos a demostrar, mis amados hermanos. Los verdaderos siervos siempre fueron denunciados ante las autoridades terrenales. Siempre ellos buscaron el apoyo de la autoridad civil, siempre. Los verdaderos siervos de Dios siempre predicaron la verdad, siempre presentaron públicamente la verdad, así como lo está haciendo la Reforma, públicamente, no metidos en cuatro paredes nomás a hablar ahí, sino por los medios de comunicación, en las plazas y en los parques. Públicamente tenemos que denunciar la mentira y tenemos que decir la verdad. Los verdaderos siervos de Dios siempre predicaron la verdad, defendieron la verdad y presentaron públicamente la mentira de los líderes religiosos. Públicamente, los verdaderos siervos de Dios de todo tiempo presentarán la mentira, así como ahora públicamente, y exigirán que cada doctrina sea probada con la Biblia y la Biblia sola. Esto es lo que va a hacer la Reforma, como lo está haciendo, que cada doctrina que sea probada con la Biblia y la Biblia sola. Por ejemplo, ¿dónde está el versículo que se debe guardar domingo? ¿Dónde está ese versículo que diga Dios que en lugar del sábado ahora es el domingo? ¿Dónde está ese versículo? No existe. ¿Dónde está el versículo que le dé algún título sagrado? Que le dé algún título sagrado al domingo. ¿Dónde está el versículo? Al sábado sí lo hay, pero al domingo, ¿dónde está el versículo que le llame santo al primer día de la semana? No existe. ¿Dónde está el versículo que diga que una mujer puede ser pastora? Que sí se puede cantar a Dios en rock, en perreo, en guayno, en cumbia, en salsa. ¿Dónde está? Que las mujeres pueden cortarse su cabello y pueden tener pelo corto. ¿Dónde está? Señor, eso se llama apostasía. No pueden probarlo los pastores. ¿Dónde está el versículo que diga que se debe de dar el diezmo ahora en nuestro tiempo? ¿Dónde está el versículo? No existe. Pero la voz de la Reforma públicamente lo está demostrando, que no existe nada de esas cosas, y todo esto es un engaño del señor pastor de las diferentes congregaciones religiosas, y lo denuncia, pone sobre el tapete, Señor, públicamente. Y ahora, Señor, esta es la otra forma. Tenemos que alertar al pueblo. Los verdaderos siervos de Dios tienen que alertar el peligro que les amenaza. ¿Por qué tenemos que hablar públicamente la mentira de los pastores? Porque esa mentira amenaza la salvación de las personas.
y tenemos que hacerlo público. Las enseñanzas de los líderes religiosos tienen que alertar el peligro que amenaza las almas, la aparición en el contexto mundial de los falsos cristos, de los anticristos. Así salten los israelitas. ¿Qué nos interesa, mi precioso hermano? Si son falsos, tenemos que decirlo. Amén, tenemos Señor. que decirlo públicamente, porque están poniendo en peligro la salvación de las almas. Amén. Estos anticristos que han aparecido ya en el consenso mundial, que ya te voy a demostrar sus rostros de cada uno de ellos. Esta es otra forma de engaño, la aparición de estos falsos cristos, otra forma de engaño que Satanás ha creado con el objetivo de engañar. Tenemos varios, aquí lo tenemos y te vamos a mostrar uno por uno. Aquí lo tienes, mi hermano querido. No sé si se puede ampliar esto para que puedan verlo. Este hombre se llama Álvaro Thays en el Brasil. Este señor se considera ser Cristo. Ahí lo tienes. Ahí está, mi hermano. Ahí lo tenemos. Ahí está. Álvaro Thays en el Brasil se considera ser Cristo. Ahí está. Y poner esto que estamos haciendo es alertar al pueblo el peligro que corren al creer en estos personajes que la Biblia ya lo mencionaba, que iban a aparecer como falsos. Y ahí están. Este señor se llama Álvaro Thays en el Brasil. Tenemos otro, Sergio Torop en Siberia. Este otro personaje se considera ser Jesucristo, que ya vino por segunda vez. Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, Él es, Señor, como Él mismo dijo, Cristo. Él mismo dice que Él es Cristo, que ya vino por segunda vez. ¿Qué es lo que estamos viendo? El cumplimiento de la profecía. Por eso la voz de la Reforma tiene la misión de alertar al pueblo. Ahí está, en Australia, Alan John Miller. Ahí lo tenemos, mi apreciado hermano. Otro falso Cristo, otro hombre que se considera ser Jesucristo. Ahí está. Vamos viéndole a otro personaje, otro señor en Puerto Rico, José Luis de Miranda. Este señor ya murió y dijo que él era Cristo, que ya murió. No, ya es finado este hombre, es finado. Ya murió este señor, pero él se consideró ser Jesucristo en su tiempo y muchos seguidores consiguió, como la Biblia también lo menciona. A este japonés lo tenemos en el Japón, a Mitsuo Matayoshi, que se considera ser Jesucristo en la tierra, que ha venido ya por segunda vez. Jesús dijo que iba a venir por segunda vez y aquí está. Y este se llama Mitsuo Matayoshi en el Japón. Se considera ser Jesucristo, el Mesías, Jesús, y Jesucristo mismo dijo: tomarán mi nombre y se harán pasar por mí. Y así está precisamente. Tenemos aquí una mujer falsa Cristo, se llama Lisbeth, la mujer que se cree ser Dios. Ella se cree ser Dios, el Mesías, Jesucristo, que ya vino por segunda vez y sigue la corriente ahora por los señores pastores, la enseñanza de que Jesús no fue varón, sino fue mujer. Aquí lo tienes, mi apreciado hermano. Estas son pues la apostasía de nuestro tiempo. Y tenemos acá en el Perú, ojo con este hombre, que también ya es finado, ya murió. Se llama Ezequiel Atascusi Gamonal, un hombre que cambió la ley de Dios, un hombre que dijo que es el Mesías y que finalmente terminó diciendo que él es Jehová Dios, un hombre peruano que dijo que el Papa lo mataría y que al tercer día resucitaría. Él murió, pero hasta la fecha ya pasó más de 20 años y sin embargo este hombre no resucita hasta la fecha. Va a resucitar, sí, en su debido momento, pero para ser lanzado al lago de fuego. Mucha gente creyó en él y la ley de Dios fue cambiada por este hombre. Se llama Ezequiel
Atascusi Gamonal. Este es el fundador de los israelitas del nuevo pacto universal, que lo tenemos aquí en el Perú. Lamentablemente es peruano, pero tenemos que alertar al pueblo sobre la falsedad de la enseñanza de este señor. Enseñó el pelo largo, enseñó la barba, enseñó esa gorrita, a ponerse, a esconderse ahí el pelo. ¿Por qué no caminan por la calle con su pelo largo, con su barba? ¿Por qué tienen que ponerse así, si esa es su doctrina? Señor, estas cositas son interrogaciones que se hacen. También enseñó a hacer sacrificios y holocaustos, matar animales. Pobres hermanos israelitas, totalmente equivocados, totalmente cegados, hechizados, embrujados, están borrachos, se tambalean, no con el vino de emborrachar, sino el vino de la fornicación. Este señor se llama Ezequiel Atascusi. Murió él y quedó este otro señor, su hijo. Y miren lo que le ponen ahí. Aquí dice Jonás, aquí está, Jonás, miren lo que dicen, Jonás, Dios vivo en tierra peruana. ¿Cree usted que este hombre es Dios? Pero los israelitas creen. Estos señores que tienen pelo largo creen. Jonás, Dios vivo en tierra peruana. Imagínense, este hombre, así, Señor, está el asunto religioso, dividido en muchas iglesias y también ahora con falsos cristos, como está este señor, se llama Jonás, Ezequiel Jonás Molina. Este señor es hijo de Ezequiel Gamonal, de Ezequiel Atascusi Gamonal. Este señor también se considera ser Jesucristo, Dios. Imagínense, Dios. ¿Cree usted que este es Dios? Señor, increíble, pero se tiene que cumplir la escritura. Pero los israelitas callan, sin embargo no lo mencionan, pero sí publican. Aquí lo tenemos a este mismo señor, y miren lo que dice ahí, el Mesías Jonach, ¿no? Ya le ponen un nombre hebreo, el Mesías Jonach en su segunda venida. Ahí está, en su segunda venida. No estamos diciendo mentira, estamos diciendo verdad, ¿no? Jonach, el nombre nuevo de Yahshua, ahí abajo. Jonach, el nombre nuevo de Yahshua, o sea, el nuevo nombre de Jesús se llama Jonás. Ahora ya Jesús ya no sirve, la que vale ahora es Jonás. Este es Jonás, aquí lo tienen. Y se apropian, mis amados hermanos, versículos de la Biblia. Y aquí dice lo siguiente, Isaías 17:7, dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Aquí estás viendo a tu hacedor, y sus ojos contemplarán al Katosh de Israel. Eso lo consideran a él. Este es el creador del mundo, este es el creador del universo. Así lo consideran nuestros hermanos israelitas a este hombre. Aquí están, no estamos mintiendo. Esto es lo que ellos, majestad, Ezequiel Jonás Atascusi Molina, es el rey de reyes y señor de señores. Dice acá que no se distingue bien, pero dice su majestad. Ahí está, el rey de reyes y señor de señores. Mire, y ahí dice el único salvador, aquí le estoy dando lectura por aquí, por acá, aquí está, el único salvador. Imagínense el lugar que se ponen estos señores. Aquí está con su padre que ha muerto y lo consideran así. Ezequiel Jonás no es su nombre, uno es su nombre, Jonás. Ahí está. Esto es lo que creen. Alertamos por eso, mis amados hermanos, al pueblo. Miren lo que ha hecho este señor. Este señor, aquí dice, lo leemos ahí, dice paz y la gracia de nuestro Elohim. Imagínense. Elohim sí, es uno de los nombres de Dios. Elohim es uno de los nombres de Dios. Y ahí la paz y la gracia de nuestro Elohim, o sea, está diciendo de nuestro Dios Jonás, sea con todos vosotros. Ahí está. Este señor se considera ser Dios. Ya Jesús había dicho,
Su padre, mi amado hermano, cambió la ley de Dios, pero su hijo, Ezequiel Jonás Satascusi Molina, cambió el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, según la Biblia, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero este señor, Ezequiel Jonás Satascusi Molina, lo cambió y lo puso: Padre nuestro, Ezequiel Jonás Satascusi Molina, santificado sea tu nombre. Lo cambió la Biblia. Y no hay israelita, Señor, que diga algo. No hay israelita que se levante. No hay israelita que diga algo. No hay israelita que diga: Señor, ¿por qué ha metido su mano en lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo pudo haber cambiado todas estas cosas? Mis amados hermanos, se está cumpliendo lo que la profecía lo menciona. Allí tenemos nosotros, pasa algo con el audio, la figura es uno, pero el audio es otro. Por favor, traten de arreglar eso. El pueblo de Dios, mis amados hermanos, los verdaderos siervos del Señor, por hablar de estos engaños doctrinales, serán denunciados. Serán denunciados. Así es, el pueblo de Dios, los verdaderos siervos, por hablar de estos engaños doctrinales, serán denunciados. Por decir la verdad, por hablar las verdades, serán denunciados. A Satanás no le gusta ser desenmascarado. Entonces mueve a sus ministros a quejarse, a denunciar ante las autoridades terrenales. Pero no dicen los ministros que tienen el poder del Espíritu y no pueden defenderse con la Biblia. ¿Por qué será? Por favor, hay que arreglar ese video. Está mal el audio. Está bien. Pero no dicen los ministros que tienen el poder del Espíritu Santo y no pueden defenderse con la Biblia. ¿Por qué será? ¿Por qué tienen que buscar el apoyo de otro poder si tienen el Espíritu Santo? Si tienen el Espíritu Santo, ¿por qué entonces buscan el apoyo del poder civil? Cuando los líderes religiosos busquen el apoyo del poder civil, entonces el pueblo entenderá que lo que ellos recibían como que decían que era el Espíritu Santo, no era el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Jesucristo, nuestro Señor, profetizó lo que harían los líderes religiosos en nuestro tiempo. Juan capítulo 16, verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4. Vamos a dar lectura lo que Jesucristo dijo que iba a suceder en nuestro tiempo. Juan capítulo 16, verso 1, lo damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Amén. Muy bien. Ahí dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. De antemano les digo estas cosas para que no se acobarden. Lo menciona en otra versión. ¿Qué es lo que menciona el verso 2? Amén. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Amén. Muy bien. Quiere decir que la persecución se nos viene, mi apreciado hermano. Quiere decir que la persecución se nos viene. Aquí está profetizado: os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Sí, quiere decir que van a ser denunciados. Sí, va a ser denunciado. La voz de la Reforma lo sabe perfectamente, pero se le advierte para que ellos, ya conociendo
lo que se le viene, van a tener que enfrentarse a Cristo. Entonces, mis amados hermanos, se nos viene el momento de la persecución. Se nos viene. El versículo 3, ¿qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. El versículo 3 de Juan capítulo 16, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor, lo damos lectura. Amén. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén. Gloria al Señor. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El verso 4, gloria al Señor. Amén. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho. Amén. Muy bien. Estos son ya cosas que van a ocurrir ahora. Libro de Mateo capítulo 24 versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Mateo 24, 9. Amén. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Ahí está, mi apreciado hermano querido. Estamos prácticamente en los finales de los tiempos. Por eso dice, os entregarán a tribulación, os denunciarán, sí, y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente, por decir la verdad, por alertar al pueblo la mentira, el peligro que corren con la aparición de estos falsos cristos y con estas denominaciones religiosas que lo único que quieren es tu dinero y se han hecho grandes, se han hecho poderosos y ricos. Mis amados hermanos, nos vamos entonces a un corte comercial y luego estamos retornando, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estábamos viendo cómo verdaderamente la lucha es contra ese ser que está detrás de los líderes religiosos y de los falsos cristos. Se llama el diablo y Satanás. Mis amados hermanos, y está profetizado la persecución final como consecuencia de lo que siempre hicieron los líderes, de denunciar y pedir apoyo al poder civil. No estamos exceptuados en este tiempo de eso, más al contrario, eso mismo harán lo que hicieron siempre sus padres, los líderes religiosos de las edades pasadas. En el libro de Mateo capítulo 24, verso 9 que hemos lecturado, dice, entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué es eso? Eso es pues porque han denunciado, porque han buscado el apoyo del poder civil, el poder del Estado, las autoridades terrenales. Cuando se encuentran con la voz de la reforma, lo único que hacen es llamar a la policía. No son capaces de defenderse con la Biblia y demostrar, aquí dice que se debe guardar domingo, aquí está, si no sabes, aquí está. Amén. Pero como no saben, lo único que hacen es llamar a la policía. Clarito entonces vemos el cumplimiento que va a ocurrir. No quiero, mi apreciado hermano, que te pongas o estés dentro del lado de los acusadores, sino dentro del lado de los perseguidos. Porque los acusadores son los falsos y Dios los va a destruir. Pero a los acusados los van a perseguir las autoridades terrenales, pero Dios, Señor, estará con ellos. Por eso yo lo que quiero es que usted se dé cuenta de eso y sea más bien no parte de los acusadores, sino parte de los perseguidos. Eso es mejor. Entonces el verso 9 dice, está profetizado que el pueblo de Dios verdadero será perseguido. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre, por decir la verdad. Ahí está. Y también está profetizado y lo sabe la voz de la reforma,
sabiendo que va a ser encarcelado, sabiendo que va a ser torturado y matado, sigue con su manera de su prédica, porque con eso se van a salvar muchas almas. Amén. A la voz de la Reforma no le interesa, Amén, mis amados sí, Señor. hermanos, padecer con tal que se salven nuestros hermanos, mucha gente más. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, dice lo siguiente, a ver, lo damos lectura, que es lo que menciona, que la voz de la Reforma conoce, y esa es la persecución que se nos viene. Gloria al Señor. Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Capítulo 12, verso 17 del libro de Apocalipsis profetiza. Amén. Cómo los líderes religiosos, Señor, acusarán, denunciarán, buscarán la manera cómo callar a la Reforma. No, la Reforma no calla, es el Espíritu de Dios lo que habla a través de ellos, pero eso quedarán a callarlo. Pero el versículo 17 dice: el dragón, esa serpiente antigua, ese ser que Jesús le dijo: vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí vemos el trabajo de los líderes religiosos de nuestro tiempo, que se les va a meter en su cabecita de ellos también, porque su padre es el diablo y es homicida, y tratarán de hacer lo que el diablo va a hacer, lo que dice aquí. El dragón, a través de sus líderes, a través de sus ministros, moverá a sus ministros, Señor, a través de sus ministros. El dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la verdadera iglesia, el verdadero pueblo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dos razones importantes por las cuales el diablo no quiere que se hable, y porque se predique y se enseña a otros los 10 mandamientos, la ley de Dios. El diablo se llena de ira, pero no se llena de ira contra los pentecostales, no se llena de ira contra los mormones, contra los testigos de Jehová, no se llena de ira contra el movimiento misionero mundial, no se llena de ira contra ninguno que guarda el domingo, no se llena de ira contra ellos, porque ellos no enseñan los 10 mandamientos. Se llenan de ira, Satanás, contra los que guardan los mandamientos. ¿Por qué se llena de ira? Porque guardan uno los mandamientos, porque enseña a otros a guardar los mandamientos, porque predica de los 10 mandamientos al público, a la gente. Por eso el diablo se llena de ira, y no se llena de ira contra ellos. Entonces comenzará a utilizar a sus ministros que tiene él para denunciarlos. Dos cosas tiene el verdadero pueblo: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es tener la verdadera doctrina, mis amados hermanos. Cuando veamos a los líderes del supuesto cristianismo de hoy poniendo, denunciando, acudiendo a las autoridades terrenales, entonces, mis amados hermanos, quedará demostrado que eran falsos, pero también quedará demostrado aquellos ellos lo denuncian que habían sido verdaderos. Así de sencillo la cosa. Se viene, mi apreciado hermano, la persecución final, mis queridos hermanitos no televidentes que nos ven por la televisión. Mucho, Señor, se ha hablado acerca de la ley y no de la ley. A partir de este momento, los minutos que nos quedan y el día de mañana, vamos a proseguir
con el estudio de la ley de Dios. Son dos leyes que existen, mis amados hermanos. Hermanos metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera. Les invito a escuchar esto hoy hasta donde avancemos y el día de mañana completemos, Señor, de la existencia de dos leyes. Hermanos israelitas, mucha pena me da a estos hermanos israelitas, increíble, haciendo, dice, sus fiestas todas estas semanas, todos estos días, matando animales. Esto te va a quedar, Señor, como anillo al dedo. Escucha, hermano israelita, hay dos leyes, una es eterna y el otro es temporal. Amén. Una es de Dios y la otra es de Moisés. Amén. Usted lo va a escuchar, escúchalo. Trata de entenderlo, hermano israelita. Hermanos evangélicos, de la misma manera. No lo metan todas las leyes en un solo costal. Hay dos tipos de leyes. Uno que se llama la ley de Moisés, y la Biblia lo conoce, los profetas lo conocen con ese nombre, la ley de Moisés. Y la otra ley, que es la ley de Dios, como la que acabamos de lecturar de Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí está. Hay dos tipos de leyes. Uno son los mandamientos de Dios o la ley de Dios, y los profetas, y Moisés también lo conocía como la ley de Dios, y la otra ley que los profetas y los salmos y Moisés mismo le conocen como su propia ley, o sea, la ley de Moisés. Así lo conocen. La misma Biblia le conocen a las leyes escritas por Moisés como la ley de Moisés. Así que no le pongas en el mismo costal lo que te enseñó este falso Cristo que se llama Ezequiel Atascusi Molina, que gracias a Dios era preferible que descanse y no que lleve a mucha gente más hacia la destrucción. Era preferible que descanse, pero le ha seguido su hijo con las mismas doctrinas equivocadas, erradas, que están enseñando los que hoy día se dicen ser israelitas, porque así se quisieron poner, igual como se quisieron poner mormones, igual como se quisieron poner metodistas, bautistas, pentecostales, adventistas, etcétera, etcétera. Esta iglesia que fundó Ezequiel Atascusi, ellos también se quisieron poner israelitas. Y si no, les voy a demostrar con documento para que ustedes vean qué nombre se pusieron en reunión. Acordaron, dice. El documento dice, acordaron ponerse el nombre de israelitas del nuevo pacto universal. Así que eso no está profetizado en la Biblia. Es acordaron. O sea, ellos acordaron igual como cualquier otra denominación. Moisés, mis amados hermanos, los profetas, los salmos, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, nos hablan de dos tipos de leyes. Uno que se llama la ley de Dios y otro que se llama la ley de Moisés. Así, en esos términos, la ley de Dios y la ley de Moisés. Y usted va a entender, si tomas atención, mis amados hermanos, porque la reforma viene con clases, con estudios, no viene hablándoles sermones como les habla los pastores. Agarran un versículo y se salieron del versículo y ya están hablando otra cosa. El asunto es que hablan, pero no hay un tema determinado, ¿no? Así, pero la reforma no. La reforma les toca un determinado tema desde que acaba hasta el principio, hasta que termine el tema, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia relacionado a ese tema? Por eso vamos a estudiar nosotros ahora, a partir de ahorita, mis amados hermanos, la ley de Dios
y la ley de Moisés. Como te vuelvo a repetir, Moisés mismo, los profetas, los salmos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo mismo, los apóstoles más adelante, nos hablan de dos tipos de leyes. Dos tipos de leyes. La ley de Dios, uno, y la ley de Moisés, dos. Los siervos de Dios así lo mencionan, como acabamos de decir, la ley de Dios y la ley de Moisés. Así como lo oye usted, la ley de Dios y la ley de Moisés. Cuando se dice la ley de Dios, se habla de los 10 mandamientos de Dios. Cuando se habla de la ley de Moisés, se habla de otro tipo de leyes que escribió Moisés. Usted lo vas a saber, cómo es esto. Y si por alguna razón solo se encuentra la palabra ley, entonces vas a tener que estudiarlo desde más arriba hasta más abajo del versículo para que puedas entenderlo, si se refiere a la ley de Dios o se refiere a la ley de Moisés. Pero en conclusión, hay dos tipos de leyes que existen, mi apreciado hermano. Los siervos de Dios así lo mencionan. Es increíble que nuestros hermanos israelitas no comprendan estas dos diferentes leyes. Es increíble. Y mezclan ellos, hacen una chanfaina, un tacu-tacu entre la ley de Dios con la ley de Moisés. Y lo hacen todo uno solo y dicen la ley de Dios. Cuando no es así. La Biblia te habla de una ley de Dios y te habla de una ley de Moisés. Así te voy a demostrar con la Biblia, mi apreciado hermano. La ley de Dios, diciendo la ley de Dios. Y en otro versículo, la ley de Moisés. Así, con esas mismas palabras. Amén. Y entonces entenderás. Y no entiendas que cuando dice ley de Dios, quiere decir ley de Moisés también. Y cuando se lea ley de Moisés, quiere decir que también se refiere a la ley de Dios. No, son dos leyes con diferentes características, mis amados hermanos. Es increíble entonces que nuestros hermanos israelitas no quieran o no comprendan. ¿Qué pasa con los israelitas? Nuestros hermanos israelitas en realidad no llega a ser ni siquiera una secta religiosa. Llegan a ser una iglesia no cristiana totalmente, porque no creen en Jesús de Nazaret, en Jesús que nació. Creen en Ezequiel Atascusi. Ahí están los himnos, lo demuestran. Y si hablan diferente, entonces se contradicen entre lo que dicen y lo que alaban. Ellos no creen en Jesús, la que usted, hermano mormón, crees, o hermano metodista, crees. Los israelitas no creen en Él. Ellos tienen su propio Cristo y su propia ley. La ley de Ezequiel Atascusi, donde lo cambió, los dos leyes lo anula Ezequiel Atascusi. Le ganó a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana anuló una ley, el segundo mandamiento, anuló el segundo mandamiento de la ley de Dios, y el último mandamiento lo divide en dos para conservar los 10. El cuarto lo cambia del sábado al domingo. Pero los israelitas, de porrazo, Ezequiel Atascusi, por eso es un falso, metió la mano en la ley de Dios, así como metió su hijo en la oración, metió la mano y anuló los dos primeros mandamientos. Lo anula, lo saca, lo borra, le corrige a Dios y le pone lo que habla Mateo en el capítulo 22, 30 me parece, 34 al 40, lo menciona y lo pone eso. Por eso es que no existe entre la ley de Dios, lo vamos a comparar en su debido momento y usted lo va a ver, aunque ya lo hemos mostrado varias veces,
pero siempre es necesario mostrarlo para no caer en el engaño de nuestros hermanos israelitas, que son totalmente falsos. Ellos no creen en Jesús, pero sí hablan de Jesús. No creen en Jesús de Nazaret, pero sí hablan de Jesús. Y creen más bien en Jonás Atascusi, que les dio. Ya te hemos mostrado la lámina. Para ellos Él es Dios. Para ellos Él es el Salvador del mundo. Para ellos Él es el que va a salvar a la humanidad. Él es el creador del universo. Él es Dios, mejor dicho. Y en varias partes de sus láminas aparece que Él es Elohim, que Él es Dios, o sea, es el Eterno. Así lo mencionan. Por eso los israelitas, es lamentable su aparición y su creencia de nuestros hermanos, muchos de ellos analfabetos totalmente, y solo porque son analfabetos, Dios por eso los va a salvar. La ignorancia no justifica. Mi apreciado hermano, en algún momento tocaremos también ese tema de que la ignorancia de un pueblo no justifica. Dios no lo va a justificar, que porque no supo lo va a salvar. No, porque la voz de la Reforma ya le puso en alerta a nuestros hermanos israelitas, se les ha puesto en alerta, Señor, que Ezequiel Atascusi Molina y también Ezequiel Atascusi Gamonal, Señor, son falsos cristos que han aparecido en la tierra. Es increíble que nuestros hermanos israelitas no comprendan estas dos diferentes leyes o diferentes contenidos con diferentes objetivos y con diferentes finalidades. Los israelitas lo han juntado ambas leyes, lo han mezclado y han hecho de los dos uno solo. Eso es lo que ocurre con nuestros hermanos israelitas. La profecía habla claramente que el cristianismo del fin estaría así, aceptando la mentira, porque han bebido el vino de la fornicación y eso los mantiene mareados, sin entender, sin comprender. Por más que se les trate de explicar más didácticamente o lo más sencillo posible, ellos no logran comprenderlo y no logran entenderlo. ¿Por qué? Porque han bebido el vino de la fornicación que Ezequiel Atascusi, antes que muera, les enseñó. Vamos a dar lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 8, el por qué razón los israelitas y las otras denominaciones no comprenden este estudio de la ley. Lo vamos a dar lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Ahí lo tienes, mi hermano. Dice, y otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, a todos los hombres, a toda la gente, el vino del furor de su fornicación. Eso es lo que los mantiene borrachos, no solamente a los israelitas, sino a los metodistas, a los bautistas, a los pentecostales, al movimiento misionero mundial, a la Alianza Cristiana y Misionera, a la iglesia adventista, a la iglesia mormona y a todas las congregaciones religiosas. Es el vino de la fornicación, quiere decir las falsas doctrinas que los tiene mareado. También la Biblia profetiza sobre la aparición, mi apreciado hermano, de un espíritu de error en los tiempos de ahora. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, lo damos lectura, qué es lo que menciona ahí el versículo. Por esa razón no logran ellos a comprender. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. Amén. Muy bien, eso es lo que les tiene mareados. ¿Cómo profetiza el cristianismo para nuestro tiempo la Biblia? El Espíritu Santo, el apóstol Pablo, el verdadero siervo de Dios, dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea ahora, algunos apostatarán de la fe. Claro, ahí están los metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, para de sufrir, Dios es amor, todos, israelitas, apostatarán de la fe, escuchando, aprendiendo enseñanzas de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy en día, Señor, eso es. Los israelitas lo que tienen es eso, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todas las denominaciones religiosas, eso es lo que dice aquí, apostatarán de la fe y están en apostasía. ¿Por qué? Porque han escuchado a espíritus engañadores. Uno de ellos es el caso de los israelitas, a Ezequiel, a Tacusi, Gamonal, un espíritu engañador. Dice que se fue al tercer cielo. Mentira, el que se fue al tercer cielo es el apóstol Pablo. Amén. No, Ezequiel Atacusi. El apóstol Pablo dice, y allí se escuchó palabras inefables, que el hombre no es hablar, no se puede hablar de lo que se escuchó. Pero este otro falso se fue al tercer cielo y vio bibliotecas, vio pizarras, vio lapiceros, vio esto, vio aquello. Y es el único de todos de la Biblia que dice que vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Él no es el Hijo, Él no es el Padre, Él no es Dios, su Hijo no era el Espíritu Santo, o sea que Él mismo se vio allá. ¿Cómo es esto? Una tremenda mentira, todo es un acomodo. Amén. Apreciado hermano israelita, no te engañes ni engañes a la gente. Estas fiestas que están celebrando, eso ya acabó. No mientas, no engañes a la Amén. gente. No engañes. La Biblia dice bien claro, espíritus engañadores. Y, Señor, y uno de los espíritus engañadores es usted mismo, que sales en el programa y que lo estás mencionando. Es un espíritu engañador. Y su doctrina que está enseñando es doctrina ya de demonio. Amén. No es de ahora, actualizado para ahora. Lo damos lectura en otra versión, gloria al Señor. Amén. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu Santo proclama con absoluta claridad que en los últimos tiempos algunos desertarán de la fe verdadera, prestarán oídos a falsos maestros y seguirán enseñanzas demoníacas. Amén. Ahí está. Van a apostatar de la fe. Van a querer escuchar a espíritus engañadores, a falsos maestros. Y sus enseñanzas son enseñanzas demoníacas. Sí, mi apreciado hermano, increíblemente, pero el cristianismo de ahora, en este momento, tiene enseñanzas demoníacas. Amén. Por eso apareció la Reforma, para decir la verdad y anunciar públicamente que detrás de todos estos está el gran padre de las mentiras, el diablo y Satanás, que es homicida desde el principio, y lo que les va a meter a su idea en su cabeza es buscar el apoyo del poder civil. Ya te estoy diciendo el camino que vas a seguir, mi apreciado hermano. Libro de Timoteo capítulo 4 verso 1. Dice en otra versión, pues vendrá en los tiempos finales en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán una multitud de maestros según sus deseos, estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse hacia puros cuentos. Eso es tus lunas nuevas, tus festividades. Eso es puro cuento ahora, mi apreciado hermano israelita. Ya no es la realidad.
Eso fue antes. Tú ya no vives ahora. Ponte en orden, asienta tu cabecita, vístete como se viste tu tiempo de ahora, no te vistas como el tiempo antiguo. ¿Por qué haces esas cosas? ¿Qué pasa con tu cabecita, mi apreciado hermano? ¿Qué es lo que sucede, mi apreciado hermano israelita? Te hemos invitado y la invitación continúa y lo voy a volver a repetir. Les invito a los hermanos israelitas, no a uno, porque me han llamado varios que quieren estudiar conmigo. Yo no estudio con uno solo. Que vengan 50, 60, 100 hermanos, con ellos voy a estudiar. Hombres de buena voluntad que quieran conocer la verdad. Con ellos voy a estudiar en un lugar que ya les voy a indicar. Pero apúntense, mi apreciado hermano, no solo con uno, con mucho más personas, mucho mejor. Y voy a estar solo yo. No va a ser un sábado, porque los sábados es ocupado por la hermandad. Tiene que ser en otro momento donde no vengan la hermandad, sino solamente tenga la visita de nuestros hermanos israelitas. Mis amados hermanos, la hora nos ganó. El día de mañana vamos a continuar. Vamos a ver el caso de la ley de Dios y la ley de Moisés. ¿Qué cosa es la ley de Dios y qué cosa es la ley de Moisés? Desde un comienzo hasta el último. Esto probablemente no lo vamos a terminar el día de mañana solo, probablemente seguiremos a los días siguientes. Mis amados hermanos, Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán.